Reporte 100. Hemos invitado para analizar cómo va la economía de Sonora a Arturo Fernández, presidente de Coparmex Sonora Norte, y a Alfonso Reina, presidente de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción de la CEMIC en Sonora. Y les agradezco mucho que estén con nosotros hoy jueves. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Saludos a tu auditorio. Buenos días, Arturo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo terminó Sonora 2020 en la economía, Arturo? Sí, ¿a quién te refieres? Perdón. ¿Cómo terminó económicamente Sonora en 2020? ¿Cuál es el balance de 2020 para la economía de Sonora? Sí, fíjate que, bueno, en este año tuvimos una reducción bastante importante en cuanto a la actividad económica y en cuanto a la pérdida de empleo y de las empresas. Vimos la desaparición durante esta pandemia de cerca de 39,000 empleos, y aunque algunos se recuperaron en los últimos 4 meses, vimos un deterioro en esta recuperación ya para el final, y terminamos en diciembre perdiendo más de 600 empleos de nuevo. Sí. Esto plantea un panorama para el próximo año en el que en este 2021 sumamente retador, porque estamos regresando en la semaforización de la pandemia, y pues esto nos va a afectar de nuevo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el punto de partida, Alfonso Reina, presidente de la CEMIC Sonora, ante este contexto que hay de la economía que se presentó en 2020 para el siguiente gobernador de Sonora? Mira, yo al final de cuentas, en este año nosotros, la economía en la Cámara de la Construcción, en el medio de la construcción, tuvimos bajas muy importantes, pero quizás en Sonora estuvimos un poco más aislados que el resto del país. Sí. En general tuvimos ciertas inversiones que nos quedaron blindados. Para el próximo gobierno, la única ventaja la ventaja que vemos es de que este gobierno recibió, por ejemplo, el sector carretero totalmente desplomado, el aspecto escolar y la infraestructura en vialidades. Creo yo que al final de cuentas este gobierno, si bien este 2021 lo vemos bastante difícil desde el punto de vista que hay cambios políticos. Entonces las inversiones desde el punto de vista del gobierno van a ser reducidas, y si hay, pues el gobierno de Sonora tiene que terminar cerrando administrativamente, por decir, en julio o agosto, y obviamente pues las obras van a ser reducidas. Vamos a estar sujetos mucho a la obra federal. La ventaja para el próximo gobierno es que creo que se deja un gobierno con infraestructura, con un gobierno que está trabajando y jalando inversión. Sin embargo, tenemos retos muy importantes en el sentido de que en el aspecto de obra para este año, el reto es muy importante para nosotros en el gremio de la construcción. Sí, ya se puede hacer un balance, Arturo Fernández, de la gestión de Claudia Pavlovich en materia económica. ¿Se puede hacer un balance en este momento? Sí, mira, efectivamente el manejo que tuvo de la pandemia pues fue muy bien visto, sobre todo porque fuimos uno de los primeros estados en reaccionar para frenar la pandemia que siga creciendo el problema sanitario. Fuimos uno de los únicos estados al principio que logró crecer. De hecho, fuimos en el primer trimestre del año pasado, tuvimos un crecimiento del 1.2%, colocándonos en el tercer lugar a nivel nacional. Nada más 6 estados lograron crecer en ese primer trimestre, que fue sumamente retador, e incluso en el 2019, cuando el país tuvo un decrecimiento económico o prácticamente cero crecimiento, el estado de Sonora pues logró tener un pequeño incremento aún así, ¿no? Aún en un entorno adverso. Entonces, por este frente ha sido un buen manejo, y en esta administración, precisamente comentaba ayer en la reunión anual del Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de Sonora, la gobernadora, en la que hablaba de los 23,000 millones de pesos que se han invertido
en el estado. Una parte muy importante de esto, que fueron 18,000 millones de pesos, se invirtieron en obra pública, obras que hablan de la recuperación de carreteras, de la rehabilitación de escuelas, de la modernización y pavimentación de calles y avenidas en los 72 municipios, ¿no? Eso por este frente, ¿no? Sí, ahora Alfonso Reina, presidente de la CEMIC Sonora, hay ya precandidatos a la gubernatura en este momento, pues Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano, Ernesto Gándara de la Alianza PRI-PAN-PRD y Alfonso Durazo de Morena, con lo que han manifestado en estos 25 días que llevan de precampaña. ¿Han ustedes detectado alguna propuesta económica de los tres precandidatos o de alguno en particular que sea viable para el Estado? ¿Me puede contar si hay alguna que traiga usted en el radar? Bueno, creo que en cierta forma tenemos coincidencias con una propuesta que ha mencionado el doctor Alfonso Durazo, en el sentido de que es muy importante el desarrollo del puerto de Guaymas para poder, no sé si recuerdas, tuve una entrevista contigo donde la Cámara presentó en noviembre una visión para crear un corredor de excelencia en aspectos de manufactura, aprovechando a que se desarrolle más el puerto de Guaymas y poder generar un corredor de manufactura de excelencia en logística, desde lo que es de importación, exportación, pero también tener transformación a lo largo del estado. Y por otro lado, creo yo que pues ha habido planteamientos en el sentido de Ernesto Gándara en el área agrícola, en el área de mantenimiento de carreteras de tipo rural con los gremios de ganaderos y algunos agricultores, y básicamente es lo que apenas ahorita estamos empezando a escuchar, y nosotros estamos preparando la documentación para entregar a los tres precandidatos que ya están a la vista en esta contienda, para presentarles la visión de la Cámara y algunas otras obras de infraestructura que consideramos importantes. Esto en el caso de la CEMIC. En el caso de la Coparmex, Arturo Fernández, ¿ustedes van a respaldar algún precandidato o algún candidato en particular? La Coparmex ha sido particularmente crítica con la gestión federal, la gestión de Morena. ¿Qué van a hacer en lo local? Sí, bueno, como un organismo apartidista, nosotros no nos podemos pronunciar a favor de ningún partido o de ningún candidato. Sí. Sin embargo, hemos entablado un diálogo con todos ellos, con todos los partidos, y este tema de la inversión pública es uno de los temas orales, uno de los temas más importantes, porque vamos a ver una reducción del 31% en el presupuesto para obra pública ahora en el 2021. Si quisiéramos crecer a un ritmo del mitológico y el tan ansiado 4% anual, se requiere de una inversión tanto pública como privada del 25% del Producto Interno Bruto. Y actualmente nos encontramos, pero abismalmente lejos de esta cifra. Entonces, no logramos atraer inversión en esos montos, en esa cantidad, si no logramos gestionar recursos por parte del gobierno federal para la inversión en infraestructura productiva en nuestro estado, pues va a ser muy difícil que el próximo gobernador, sea quien sea, logre este crecimiento económico para nuestro estado, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho, Arturo Fernández, presidente de la Coparmex Sonora Norte, y Alfonso Reina, presidente de la CEMIC en Sonora, que hayan estado con nosotros analizando este tema, el tema económico, dónde estamos parados y a qué nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. Reporte 100.